Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, como siempre. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Diálogo, para conversar, para charlar, para dialogar, para receptar opiniones sobre los distintos temas que importan e interesan a la comunidad. Qué grato es darles la bienvenida a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. La radio, con su cobertura en todo el territorio ecuatoriano, 24 provincias, 4 regiones de la patria. A través del internet, bueno, en todo el mundo, www.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa, con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. Prepárense, porque en la jornada del día de hoy vamos a hablar sobre un tema que desde hace algunos años nos viene apasionando a todos nosotros. En un comienzo con algo de temor, pero luego ya nos hemos ido familiarizando. Pero la tecnología se desarrolla, crece y cada vez descubrimos más y más. Por eso, dos invitados muy especiales. En la primera parte, Rafael Roldán. Él es presidente ejecutivo de Campus Party, este festival tecnológico que desde 1997 reúne a miles y miles de personas ávidas de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos identificado a este segmento y a este diálogo con Rafael Roldán sobre cuánto el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación permiten reducir el nivel del analfabetismo digital. Puede sonar un poco tosco, pero esa es la realidad. Rafael, qué gusto. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por estar aquí. Al contrario, encantado de estar una vez más. Siempre hay algún motivo para estar, esta vez con este contacto con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y estoy feliz de que hoy estáis celebrando también, ¿no? Estáis de aniversario, entonces... Sí, la radio. Felicitaciones. La radio está cumpliendo sus 4 años, lo hizo el 7 de mayo, pero la celebración se lo ha postergado por unos cuantos días. Acá en la Asamblea Nacional hemos pasado por algunas fechas importantes y teníamos que calzar esa celebración para una fecha exacta que precisamente la hemos programado para el día de hoy. Vamos a hablar sobre la tecnología y bueno, y cuando estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando también la tecnología. Recordemos ese primer encuentro del Campus Party hace 4 años, 5 años. Este va a ser el quinto. Este va a ser el quinto en este año, Pero ¿no? si queremos hacer un poco más de historia, yo me iría al año 82, que es cuando realmente hicimos la primera feria de informática, software y telecomunicaciones, que le llamábamos la Compu, la Feria Internacional de Informática, Software y Telecomunicaciones. Y eso yo creo que fue la primera tarjeta un poco de presentación de una frase que a mí me encanta seguir repitiendo 36 años después, que ¿Cuál es? Nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, han pasado 36 años, pero siguen siendo nuevas, ¿no? Y es lo que comenzabas tú hablando, de que cada día tenemos que adaptarnos más a ellas y aceptarlas como tal. Y ha habido esa posibilidad de irnos adaptando, hay condiciones, hay preparación, la situación de los países, la economía, las inquietudes, los problemas, ¿lo permiten, Rafael? Bueno, yo diría que lo han permitido con dos cosas, también dos frases que yo trato de acordarme. En aquel año 82, yo me acuerdo que justo en el discurso de inauguración hablábamos de que uno de los grandes objetivos era democratizar la informática, llevarla al gran público, ¿no? Porque en aquella época todavía la informática era para grandes empresas o para grandes organismos del Estado. O sea, aquí no hay que irse muy lejos y pensar que el IES fue el primero que empezó o que los bancos son los primeros que empezaron. En aquel momento yo decía, la gran ilusión nuestra es que en el año 84 precisamente es cuando aparece el computador personal. Y ese computador personal, la ilusión que teníamos es que por lo menos en cada universidad hubiera un computador, en cada universidad. Iban pasando los años y decía, bueno, ya lo hay, ahora a ver si en cada facultad hay uno. Y hoy nos damos cuenta, o años después nos dimos cuenta, que cada alumno puede tener ya un computador personal. Y eso ya está bajando, ya no estamos solo en la universidad, está bajando ya a los colegios. Y hoy nos maravillamos con nuestros jóvenes pequeños que ya están o con el teléfono celular o con un iPad o con tablet, cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que sí se ha conseguido ese objetivo de masificar las tecnologías. ¿Y se lo ha hecho con calidad o solo en cantidad? No, es que hay una cosa muy interesante, que la calidad no se discute aquí, es decir, o funciona o no funciona. O sea, es como el automóvil, es decir, o funciona o no funciona. Puede haber con más ventajas o con menos ventajas, puede haber más lujos o menos lujos, pero a mí me sirve para transportarme.
Y es, si yo estoy en tal ciudad, quiero ir a otra ciudad, puedo ir. Entonces, ¿qué voy necesitando? Mejores carreteras, mejores autobuses, mejores líneas de transporte, mejor automóvil particular. Pues yo diría que con las tecnologías ha pasado un poco también lo mismo, ¿no? Demanda de todo un conjunto. Cada vez lo hemos ido personalizando un poco más. O sea, la telefonía celular, por ejemplo, tampoco hay que olvidarnos los años que lleva. Es poquito. Y el primer año decíamos, yo tendría la ilusión de tener solo un número de teléfono y que en lugar de tener que estar sentado en mi casa o en mi oficina para que me llamen, es al revés, donde yo esté me van a localizar. Bueno, pues alguien desarrolló esa idea y sacó el teléfono celular. Y acuérdate que los primeros parecían unos ladrillos o unos maletines en que eran satelitales. Una verdadera maleta. Y hoy día lo llevas en el bolsillo y tiene, cualquiera de estos teléfonos, tiene mayor capacidad de tecnología que tuvo el primer satélite que llegó a la Luna. Y ahora hay más aparatos que personas, inclusive, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese es otro de los ejemplos de masificación de las tecnologías. Antes decía, no, el teléfono celular es un aparato de lujo, es solo para determinada clase o determinada área, ¿no? Hoy día, en la mayoría de los países hay más teléfonos celulares que personas. Entonces, efectivamente, se ha conseguido que a cualquier nivel la persona pueda tener su teléfono celular con mayores o con menores prestaciones, pero es localizable. Volvemos a la idea aquella original de que alguien se tiene que encargar de saber dónde yo estoy, no yo dónde está el teléfono. Estos encuentros que provoca el Campus Party permiten a ustedes, que son los organizadores, ir midiendo cómo está Ecuador, cómo está Colombia, cómo está Perú, cómo está el continente americano, cómo está Europa. No sé si es algo comprometedor preguntarte, dejando de lado la odiosa comparación, pero sí un poco compartiéndonos a nosotros cómo estamos en el campo de la tecnología. Yo te diría, primero te digo casi como broma lo que sea, decir, afortunadamente esto no es un campeonato de fútbol y estamos en mal momento de decirlo del fútbol, pero por lo de la FIFA. Pero que afortunadamente no es comparable, no es que están los de primera división, los de segunda, los de tercera, no es que están los equipos de la punta y del final, no. La tecnología sigue siendo tan igual y está tan masificada, tan democratizada en ese sentido, que un aparato sale hoy, se presenta en Tokio, se presenta en Nueva York, se presenta en Berlín o se presenta en Quito. La diferencia en que llegue físicamente son semanas. Tecnológicamente llega el mismo día, porque la presentación hoy tienes el streaming, tienes la televisión digital, tienes la televisión precisamente por internet, entonces el mismo momento que tú presentas esta tecnología aquí, está en todo el mundo que tú quieras. Así es. La accesibilidad ya es un tema físico, es cómo están las normas de aduanas en cada país, cómo están los impuestos en cada país, cómo se facilita o se compromete las facilidades de que entre. Pero la tecnología como tal está. Entonces, Ecuador siempre ha sido, yo me acuerdo desde hace 35 años, que estaba a la cabeza del software bancario, por ejemplo. O sea, si alguien quería saber de software, de lo que hacía la banca, tenía que venir a Ecuador. Y eso poca gente lo sabe. Entonces, estábamos muy orgullosos de eso. El desarrollo del software, y también había una frase que hacíamos entonces, que decíamos, que inventen ellos, y nosotros usamos la inteligencia, usamos el desarrollo. La creatividad. Entonces, todo eso de alguna manera empata con tu primera pregunta, que es, aparece el Campus Party. Y aparece el Campus Party en Ecuador, después de empezar hace 17 años que empezó en España, y que precisamente empezó de la misma manera, o sea, un grupo de jóvenes que se juntan y se van contando experiencias. Y eso es un poco el objetivo que sigue lo mismo, 17 años después haciéndose el Campus Party, 10 años después pasa a hacerse en Brasil, se hace en Sao Paulo, pasa a hacerse en México, pasa a hacerse en Colombia, y el cuarto país al que llega es Ecuador. O sea, que no tiene relación con mayor o menor, ¿no? Sino, bueno, llegó a Ecuador al cuarto país, y aquí está, se ha quedado. O sea, lleva ya, vamos a hacer el 5º año. Y el objetivo sigue siendo el mismo cuando me dicen, y hay una cosa que también me preguntabas y te voy a dar ahora, queremos juntar a los 3.000 jóvenes que más les gusta la tecnología. ¿Cómo los seleccionamos? No, ellos se seleccionan, los que más les gusta. Y ellos saben que nosotros les vamos a dar la mayor capacidad de Internet que ha habido nunca, no solo en el país, sino incluso fuera. O sea, si nosotros estamos felices en nuestras oficinas o en nuestra casa con tener un mega de conexión a Internet, pues en el Campus Party el año pasado ya tuvieron 6 gigas, es decir, 6.000 veces más. Entonces eso les alucina, es algo impresionante cómo pueden estar trabajando. Y lo mismo, no decimos que es solo un grupo de superemprendedores, de geeks, de personas que solo les gusta esto. No, hay de todo. Iluminados, no. Hay los que les gusta trabajar, estudiar, desarrollar, y hay a los que les gusta solo jugar con la tecnología, también tienen su cabida allí.
Y el año pasado nos tuvimos la satisfacción de traer al fundador de Atari, que estaba considerado como que Atari era una cosa solo de jueguitos y tal. No, no. Bill Gates, su primer trabajo fue precisamente en Atari. Entonces, es el punto de encuentro de cómo se desarrolla. ¿Y qué es lo que se ha logrado? Sí. Nosotros ahora, 5 años después, que justo lo estábamos hablando ayer por una inquietud tuya, sí tenemos ya casos de jóvenes que participaron en la primera edición y hoy son ya empresarios exitosos. Hoy van a venir como conferencistas este año. Y hace apenas 4 o 5 años, bueno, pues estaban todavía ahí desarrollando sus cositas y tal. Yo creo que eso es un poco lo que el Campus Party, 5 años después, va a poder ya ofrecer. Y ese nivel de acceso, para aterrizar en lo que es la presentación del programa del día de hoy, Rafael, ¿de qué manera ha abonado para que el analfabetismo digital vaya desapareciendo? Porque todavía hay términos que los manejamos a diario, pero ni sabemos qué mismo es lo que significa y lo que encierra el software, el hardware, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp. Eso, ¿cómo ha ayudado el tener acceso a la tecnología para irnos ilustrando sobre... O sea, yo diría que las dos primeras palabras que tenía tu inquietud, ¿qué es el hardware? Son los fierros, es la parte física que estamos viendo, es la computadora que se abre, es el teclado, es la pantalla, es la conexión, es el cable que tenemos, es la conexión satélite, lo físico, eso es el hardware, ¿no? ¿Qué es el software? Y ahí es donde te digo que nosotros somos mucho más especialistas. Lo que tenemos en la cabeza, lo que tenemos en la mente, lo que nos ayuda a desarrollar para que ese hardware funcione. Ese hardware lo inventa alguien, pero hay que meterle el software para que todo funcione. O sea, a alguien se le tuvo que ocurrir que para comunicarnos por Internet, que es una cosa que nace años después también, ahora todo el mundo es familiarizado con el Internet, o todo el mundo está familiarizado con las redes sociales, o están familiarizados, tú llegas ahora a los municipios, que es lo que más encanta, que haya el wifi o el wifi abierto, ¿no? Vas a los hoteles, ya los hay, vas a los restaurantes, los hay, a las estaciones de buses o a las estaciones... Entonces, todo eso es lo que de alguna manera... ¿A qué objetivo queremos llegar? Porque en poco tiempo, es a que en toda la ciudad tú ya no tengas que estar pidiendo una clave o tengas gente, sino que tú simplemente con tu teléfono te conectas donde estás, ¿no? Y ahí nos vamos un poco a la otra anécdota, o la parte negativa. La tecnología absorbe demasiado a los jóvenes, absorbe demasiado a las personas. ¿Qué dicen ustedes? Depende, es como todo en la vida, o sea, el automóvil fue una cosa fantástica y maravillosa, pero hay alguien que usa el automóvil para hacer cosas malas, o hay alguien que por distraerse con un automóvil se mata, o provoca un accidente. Bueno, con la tecnología pasa lo mismo. Entonces no es el aparato, no, es la persona humano, y cómo estamos. El uso que le da. O sea, el verano pasado se puso de moda en cantidad de restaurantes en Europa, ¿no? En España y tal, que decía, aquí no tenemos wifi. Conversen. Hablen entre ustedes. Sí, sí, oye, esta tarde me pasó una cosa genial, estaba con los amigos y con la familia y tal, y resulta que no había conexión. Y nos tuvimos que hablar entre nosotros. Y, oye, son buenas gentes, ¿eh? Entonces, bueno, y esto es parte de las anécdotas y de las vivencias diarias. Y ahora ya se anticipa, Rafael, la posibilidad de trabajar en casa. Ya inclusive en los códigos laborales, en las leyes, puede crearse esta posibilidad del teletrabajo. Y ahí ya te voy a plantear las inquietudes que las vamos a dejar para contestar luego de esta pausa, sobre cuánto eso también nos alejaría de tener ese contacto que sí nos rompe la cabeza, el bus, el cruzar la avenida, el buscar un parqueo, el comprar el periódico físicamente, el relacionarme con la señora que vende los caramelos en la esquina. ¿Cómo no desvincularnos de aquello, pero tampoco ser parte del problema de la congestión trabajando en casa? Ya volvemos con esta reflexión que, a manera de pregunta, le dejamos planteada a nuestro primer invitado, Rafael Roldán, presidente ejecutivo del Campus Party. Ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Ya estamos de vuelta y continuamos con nuestro primer invitado, Rafael Roldán, presidente ejecutivo de Campus Party. Estamos conversando con él sobre lo que significa el avance tecnológico, cuánto ese avance tecnológico y la facilidad de acceso a la tecnología
ha permitido superar los niveles de analfabetismo digital. Y cuánto también esto encierra varios tabúes que los vamos a ir dejando de lado, porque ya vamos comprendiendo que no está en la máquina el peligro está en nosotros, en nuestro compromiso como seres humanos y en nuestro compromiso con la sociedad. Entonces contestemos aquello que habíamos dejado como pregunta y a manera de reflexión también, Rafael. Si bien va a existir, por ejemplo, el teletrabajo, que eso no significa que nos aislemos, ¿no? No, definitivamente no, porque nosotros siempre la tecnología tenemos que ver cómo ayuda a nuestra vida. O sea, de alguna manera siempre el lema que también empezamos a usar, porque cada año nos inventamos algo, era la tecnología al servicio del ciudadano. Entonces, ¿qué significa la tecnología al servicio del ciudadano? Que cuanto tú le facilites más al ciudadano el no perder tiempo en un organismo público o privado, en que no tenga que ir al banco para cualquier cosa, en que no tenga que ir, o sea, que con su cédula de identidad él pueda ya hacer un préstamo, ver temas, lo puede hacer directamente. El día que les convenzamos a los notarios del país que no necesitan sacar fotocopias de la cédula, porque la cédula es electrónica ya, están todos los datos ahí, y ellos son notarios, por ejemplo, y hay cosas que todavía no entiendo, pero yo espero que ya las entiendan pronto, ¿no? Entonces, eso es lo que es tecnología al servicio del ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir? Primero lo que decíamos antes de la inclusión digital, o sea, la brecha digital, o sea, la brecha del analfabetismo digital, igual que el analfabetismo normal, tiene que estar cada vez más corta. Y para eso también Campus Party, uno de los objetivos que se puso hace 5 años, es precisamente juntar a 2.000 personas cada año que nunca hayan tocado un computador. ¿Ah, sí? ¿Hay esa cantidad de gente en la feria? Sí, los reunimos, sí. Y no hay que irnos muy lejos. O sea, yo siempre digo, cada uno en su oficina debería de preocuparse, en su oficina o en su puesto de trabajo, de las personas que tiene al lado, pues desde la señora que te trae el café, el guardia que está abajo, el chofer, o sea, hay una serie de personas que por una razón u otra no han tenido acceso. Cuesta una hora en darles un curso, 1 hora, en que pierden el miedo de cómo se enciende, se apaga un computador, cómo se accede uno al internet, cómo se puede usar el Skype, o cómo puedes usar el WhatsApp cuando tengas el teléfono, una serie de herramientas que te van a permitir conectarte con personas que no las tienes a tu alrededor. Y nosotros lo hemos visto en estos años, la cara de satisfacción de estas personas cuando salen y han podido comunicarse a lo mejor con un hijo, con un primo, con un amigo que no veían hace años. Y que no importa si el amigo está aquí en Quito, si está en La Tacunga o si está en Nueva York. La tecnología les da esa facilidad. Y han tenido la oportunidad en el Campus Party de hacerlo. Esa es la parte de inclusión digital. A raíz de esto también, el propio Ministerio de Telecomunicaciones pues, ha hecho una labor fantástica con los infocentros. De hecho, nosotros un convenio que hicimos también el año pasado es que todas estas personas, todas estas escuelas pueden acceder al Campus Party vía streaming, lo que estáis haciendo vosotros ahora con la televisión por internet. Así es. Esas herramientas ya existen y eso no cuesta nada. O sea, el enchufarte no cuesta nada. Y entonces dan la posibilidad a que esa inclusión digital se siga haciendo. En el tema que hablábamos después, el tema del teletrabajo, pasa lo mismo. O sea, la ilusión de muchas personas a lo mejor es decir, bueno, yo trabajo desde mi casa. Para unas cosas es muy bueno, para otras no. Entonces lo que va a depender de la persona y luego lo mismo las empresas de todas maneras que te permiten el teletrabajo, pues por lo menos una vez a la semana, una vez al día o una vez al mes, dependiendo del tipo de trabajo, vas a seguir manteniendo ese contacto físico, vas a tener una reunión de trabajo que sí quieres verte la cara físicamente. Y yo decía el ejemplo cuando salieron las ferias, por ejemplo, las ferias digitales, que nosotros estuvimos muy metidos en eso también. Pero no es lo mismo, o sea, la gente quiso verse. La gente quiere verse y la gente quiere... No puedes ir... O sea, ¿qué es lo que tú mantienes? Que una vez al año es la feria de tal sector. El sector de la madera, el sector de las flores, el sector del chocolate, que estuvimos esta mañana en la inauguración de la feria del chocolate. Una vez al año, tiene la posibilidad de conocer directamente al productor, al fabricante, al comercializador, qué tecnologías nuevas se han hecho, de empaque, de comercialización, de cualquiera de ellas. Y eso ya es físico. Claro. No puede ser reemplazado. A eso lo vas reemplazando con el tema, o sea, oye, qué fantástico es antes cada vez que teníamos que viajar, te tenían que dar el billete de papel, tenías que ir a la agencia de viajes, tenías que ir al aeropuerto, tenías que hacer una serie de chequeos y tal. Hoy día, con el billete electrónico, es que ya no existen. Tú llegas hoy día y si tienes la suerte de que no te tiren el teléfono al suelo, pues con esto entras. Y ya no necesita presentar ya está, ya tienes el chequeo a bordo, tienes todo. Entonces, todo eso que te ahorras papel, te ahorras tiempo, te ahorras colas. Entonces eso vuelve a lo mismo, tecnología al servicio del ciudadano.
Bueno, hasta el momento hemos hablado solo de lo positivo y estamos de acuerdo en todos estos puntos que nos alientan, que nos alegran, Rafael. Pero también hay puntos en donde hay que mesurar el uso, tener cuidado, hay riesgos. ¿Cuáles podrían ser esas actividades y esos comportamientos de riesgo? Yo diría en dos cosas. Uno es en el riesgo de los jóvenes. Hoy día he visto a un niño ya de 2 años, o de 1 año, o de 3, o de 7, o de 10, y ya están pegados, ¿no? Se le pegaron los dedos al teléfono. Eso es positivo, eso es fantástico, pero también es un riesgo. Si los padres o los educadores no son capaces de educar de cuáles las ventajas de la tecnología, pero que tiene un límite, o sea, que tiene un tiempo, que tiene un límite también de acceso, hay partes en las que no se deberían de meter, hay programas, hay temas, siempre nos sale la pornografía, nos sale el tema de los abusos, hay una cantidad de cosas que hay que educarle al joven. Pero eso es igual que educarle a que no fume, o a que no tome drogas, o a que no beba más de la cuenta, o a que no tenga malos amigos. Es parte de la educación. Esto es importantísimo lo que acaba de decir Rafael. Cuidado, como en algún momento pasó con la televisión. Mira televisión y no me molestes. Exacto. Entretente en la televisión que yo ya regreso en 3 horas. Cuidado, acá cometemos el mismo error porque estaríamos haciendo la peor de nuestras tareas, no solamente como papás, sino como parte de esta sociedad. Decíamos también, Rafael, el acceso que se permite, por ejemplo, a nivel de oficinas, sabemos que ese es el mejor de los esfuerzos, a nivel de las instituciones públicas y privadas igual, ya en educación también se está haciendo el mismo esfuerzo, pero en casa muchos deberes se los tiene que cumplir, el trabajo que se los tiene que realizar y todavía se siguen manteniendo tecnologías muy atrasaditas. Yo no sé si la fibra óptica, tú nos sabrás indicar, es una real alternativa y a qué distancia estamos que esto sea una completa realidad. O sea, el tema de la fibra óptica está pasando un poco lo mismo que pasó con las carreteras físicas. Estos son autopistas de la información, pues las autopistas están lo mismo. O sea, tú tienes que comunicar Quito con Guayaquil y pues hacerlo por una serie de carreteras. ¿Cuál sería la ilusión nuestra? Yo llevo hace 35 años diciéndolo, que hubiera una autopista Quito-Guayaquil. Si hubiese una autopista Quito-Guayaquil, llegaríamos en 3 horas o lo que sea, o menos, ¿no? Bueno, pues eso no lo tenemos. Pero, sin embargo, tenemos unas carreteras cada vez mejor que nos permiten ir bajando las 8 o 9 horas que teníamos antes en 4 o 5 horas. Con la fibra óptica pasó lo mismo, pero ojo, vuelvo a lo mismo, esto es el tema internacional, esto está ya inventado. Entonces, ¿qué pasó aquí justo hace unos años? Y me acuerdo cuando la fibra óptica, o sea, el cable submarino, pasaba por enfrente de Salinas, pero pasaba, el cable interamericano y tal, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo todavía, en una época justo con el vicepresidente actual, Jorge Glass, ir a la inauguración de cómo ese cable submarino se hacía llegar a Salinas, a Santa Elena. Santa Elena, pero ¿cómo se llama el sitio ese? Bueno, donde está el hotel, a Punta Carnero. Yeah. Bueno, ahí es donde llegaba. Entonces, ¿qué es lo que se consiguió? Que hubo un barco que lo que hace es que traer esa fibra óptica, lo trae hasta Punta Carnero. Bueno, ya está en Punta Carnero. Y ahora hay que llevarla a Guayaquil, la fibra. Entonces, hay una fibra óptica que está llevada a Guayaquil. A partir de ahí, la fibra viene a Quito. Y a partir de ahí empieza a ir, pero llega a la ciudad. Nosotros vimos esa experiencia cuando la fibra óptica la teníamos ya en Quito. De ahí hubo que llevarla a CEMEXPO, al Centro de Exposiciones y Convenciones. ¿Para qué? Para darle esa gran facilidad a los campuseros que estaban allá. La ventaja de estos puntos emblemáticos, por decirlo así, es que luego eso ya se masifica. O sea, si tú ya has llegado a CEMEXPO, pues todas las casas que están alrededor es facilísimo llegar al tema, ¿no? Claro. Si tú has llegado a la ciudad de Quito, pues hay que irse a eso, a la Tacunga, hay que irse a Esmeraldas, hay que llegar a las 24 provincias del país. Y dentro de las 24 provincias del país, lo que tenemos es que, de alguna manera, llegar a cada uno, a toda la población, a cada una de las ciudades, de los pueblos que hay en tal. Esto es lo que es el tema de fibra óptica, y eso se va aumentando. Y luego ya cuando ya tienes una autopista, ya tienes que crear otra paralela, porque hay más tráfico. Entonces, ¿quién te está limitando? Vuelve a ser lo mismo, es un tema físico, no es un tema de inteligencia. Lo económico de pronto también podría influenciar, definitivamente, ¿no? Pero afortunadamente lo mismo, el tema económico cada vez va bajando más, ¿no? Y ventajosamente... ¿Cuánto valía un computador personal hace 30 años, cuando salió en el año 84? Podías estar entre 5, 10 o 15.000 dólares.
Hoy día vale $500. Está totalmente Entonces, en otro la precio. masificación sigue siendo buena también porque baja los costos. Hablábamos también sobre otro de los peligros que podría encerrar las tareas electrónicas, las tareas digitales, y es las transacciones. Tenemos la firma electrónica, tenemos el cheque electrónico, el dinero electrónico que se nos viene. Frente a esa realidad, ¿qué recomendaciones desde ya se podrían plantear, Rafael, por favor? Yo siempre digo que son las mismas que el hombre tiene desde hace 500 años, no digamos 2000. Es decir, si hace fraude o en físico o electrónico. Buenas personas, yeah. y eso es lo que tampoco hay que olvidar. Yo siempre digo que el gran porcentaje de la gente es buena gente. O sea, el 90% o el 95%, según el núcleo, el país o lo que sea, son buenas personas. O sea, a mí no se me ocurre nunca hacer un fraude electrónico o físico. O sea, yo puedo estar en un banco, a mí no se me ocurre nunca asaltar un banco. Entonces, la gran mayoría de las personas piensa como nosotros. Pero efectivamente siempre hay alguien que usa esas herramientas, como era una pistola, como era antes un destornillador, o como era cualquiera de estas cosas, para hacer el mal. ¿Ahora qué se utiliza? Ahora, ¿qué se utiliza? Pues eso, las tecnologías, o sea, los hackers. Ajá. Pues hay hackers fantásticos, o sea, los que entran a los computadores. Nosotros trajimos justo el primer año y el segundo, trajimos a Kevin Mitnick. Es el mejor del mundo. Pero malo, ¿no? No lo toman así. No, él no fue malo nunca. Bueno, ojo, él estuvo 4 años en la cárcel. Pero afortunadamente era como aquellas películas que veíamos también de estos señores que sabían abrir las cajas fuertes, pero era por la satisfacción o por el profesionalismo de decir, no, yo lo que hago es un sistema de seguridad. Esa no tiene seguridad, pues yo soy capaz de abrirla. Abro la caja fuerte y dejo mi tarjeta y me voy. No he robado nada, pero he violentado algo, ¿no? Qué interesante. Bueno, este señor, por ejemplo, y hay una gran... Eso sí, bueno, se especializan precisamente en asegurarte que no haya fraude luego. Entonces, como conocen perfectamente todos estos temas, que se han especializado, o sea, este señor estuvo 4 años en la cárcel, tuvo tiempo suficiente para estudiar bien, para sacar su maestría, y ahora es asesor del Congreso de los Estados Unidos, de la NASA, Bueno, no solo eso, ha estado también aquí en Ecuador, ha sido asesor también. Vino como gran conferencista y luego estuvo de asesor acá. Entonces, eso es lo que tienes que ver, la parte positiva y la parte negativa de las personas. Los chicos siempre pueden tener, cuando son más jóvenes, tienen esa habilidad de ver cómo rompen las seguridades. Y entonces, cómo entran a la casa sin llave. Entonces, en principio empiezan con sus bromas, si eso se especializan, son peligrosos. Pero si no, simplemente lo que les va a hacer es, ojo, que si yo me meto, cualquiera se puede meter. Y entonces eso nos va a ayudar. ¿Cómo llegamos al tema del dinero electrónico, por ejemplo, que tanto miedo tienen? Yo no sé, a mí me encantaría... Sí, todavía hay un yo a lo poquito mejor de me atrevo a decir resistencia. un disparate, a lo mejor en 4 años ya está totalmente instaurado, por más que queramos o que no. Al contrario, ¿quiénes son los que tienen que tener miedo ahora? Las fábricas de la moneda, los que hacen el papel físico. Porque eso ya no Porque se va a pasar hacer. exactamente igual que con... Va a pasar exactamente igual, ¿eh? O sea, se pueden asustar, no se pueden asustar. Lo mismo que pasó con nuestras revistas, con nuestros periódicos, con los periódicos digitales, con las revistas digitales. Eso va a ir bajando, o sea, es un periodo de tiempo que va a ir bajando y va a ir subiendo. O sea, ¿tú sabes lo cómodo que es que yo lleve mi monedero electrónico en el mismo teléfono? Una facilidad. Entonces, por más que hay fantástica. gente... Lo mismo, no hay que asustarse de eso, o sea... lo mismo, lo que te decía, el mismo ejemplo de los billetes de avión, o el mismo tiempo de cuando tú quieres hacer una selección del cupo de tu niño en el colegio, lo puedes hacer por ahí. Cuando tú quieres declarar los impuestos, lo puedes hacer por ahí. Entonces es tecnología al servicio del ciudadano, vuelvo a repetir. Hablemos sobre el Campus Party, que se viene para este año. ¿Cuáles son las novedades, cuáles son las innovaciones que se anuncian que podrían cumplirse? Bueno, rompiendo un poco poco porque realmente la presentación oficial la vamos a hacer el día 9, el 9 de junio, vamos a hacer el lanzamiento, presentación oficial, pero sí te puedo decir que vamos a mantener hay un lema importante que es este año que nos van a decir que estamos un poco locos, que va a ser de la Tierra a la Luna. ¿Así? Ese va a ser el lema principal, de la Tierra a la Luna. ¿Y por qué? Ajá. Bueno, pues curiosamente se celebran, y no nos habíamos dado cuenta, 150 años de Julio Verne. Entonces también hay que volver un poco al pasado, hay que... No olvidar la historia. Hay que volver la historia no se puede olvidar nunca. Y hay que recordar las personas que fueron visionarias y de alguna manera, 100%, Julio Verne fue el primer visionario que recordamos ahora, ¿no? Y bueno, y él justo hablaba eso del viaje a la Luna, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues sin darnos cuenta, alguien ya llegó a la Luna. Entonces ahora que celebramos los 150 años, ese va a ser un poco el lema del Campus Party. Vamos a tratar de romper otra vez esos récords de que decíamos de que este año queremos poner que haya 7 gigabytes.
de conexión. 7.000 veces más de la media, ¿no? Vamos a tratar también de los escenarios que teníamos, pues vamos a trabajar ya mucho con los emprendedores. Vamos a tener en un sitio, en un área, por ejemplo, donde hay los jóvenes ya universitarios o que ya hayan terminado sus carreras, que están creando nuevas empresas. Y vamos a hacer un área, que esto sí que es nuevo este año, de inversionistas. ¿Ah, sí? O sea, ¿Ya para hacer negocios? Las personas, ¿Ya? o sea, es que yo siempre decía que esto es como, el Campus Party es como si nosotros quisiéramos hacer la selección de fútbol del Ecuador. Pues tenemos dos alternativas: o poner un anuncio en los periódicos de se busca un portero, se busca un delantero centro, se busca un defensa, o empezar a hacer ligas barriales. Y en las ligas barriales vamos viendo los jóvenes, ese me gusta, ese lo quiero yo, ese es fantástico. Y de ahí pasamos a las ligas universitarias, ligas de colegio, ligas universitarias, divisiones de lo que estamos hablando, o sea, van escalonando. Entonces siempre tiene que haber alguien, el famoso headhunter, que es el que tiene la visión de decir, ese chaval me gusta, ese chico quiero que trabaje conmigo. Yo quiero. El primer año recordábamos siempre que se hizo, uno de los retos que poníamos en el Campus Party es cómo se iba a poner el nuevo 9, ¿te acuerdas que había que poner un nuevo 9 en los teléfonos celulares? Así fue. Pues justo se puso como reto eso allá, y unos chicos de la Universidad Técnica Particular de Loja, sí, no de ahí aquí. estuvimos, sí. Pues ellos son los que ganaron eso. Entonces lo que queremos hacer ahora, eso que como te decía, muchos de esos chicos ya son empresarios, entonces lo que queremos es buscar inversores, o sea, gente que me diga, esta empresa me gusta, esto me gusta, yo quiero invertir ahí. Entonces ya van a tener su primera ayuda. Y vamos a hacer también una especie de selección, hay un concurso que se celebra en Europa, y vamos a seleccionar de aquí de Ecuador algunos, hay unos de la Unión Europea y otros que se van a hacer, que a lo mejor van a tener un capital semilla de $500.000. Ya no me cuentes más. No me cuentes más porque se va a quitar muchas de las sorpresas que se van a anunciar en las próximas semanas, pero mil gracias por habernos compartido esta verdadera primicia como la que se ha dado el día de hoy en este programa de diálogo con nuestro primer invitado, Rafael Roldán, presidente ejecutivo del Campus Party. Ustedes, estamos seguros, pusieron gran atención, deben estar tan entusiasmados como estamos acá, y guarde esa felicidad y ese entusiasmo, porque cada vez tenemos que ser mejores, no con las máquinas, sino como seres humanos. Gracias a Rafael Roldán nuevamente. Hacemos una pausa, les compartimos estos mensajes y luego volveremos con nuestro siguiente invitado. Se trata del ingeniero Jaime Guerrero, quien fue ministro de Telecomunicaciones de nuestro país. Ya volvemos con él. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Continuamos con diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Siempre un gusto recibir a quienes han sido los pioneros del trabajo en telecomunicaciones, de la radiodifusión, de la televisión en nuestro país. Y claro, cómo no agradecer todo aquello que hizo el ingeniero Jaime Guerrero cuando fue ministro de Telecomunicaciones, cuando se pudieron encontrar las frecuencias por las cuales emitir la señal a través de la radio de la Asamblea Nacional. Recibimos a nuestro siguiente invitado, el ingeniero Jaime Guerrero, exministro de Telecomunicaciones. Qué gusto tenerlo aquí. Tuvo que dejar de ser ministro para tenerlo aquí, ingeniero. ¿Qué pasó? ¿Por qué no venía antes? No, las ocupaciones. Muchas gracias. Sí, siempre es grato recibir estas invitaciones. Y sí, pues uno de ministro de Estado, yo estuve ministro y secretario de Estado 7 años, imagínese usted, y créame que el tiempo no alcanza, pero ahora pues alcanza un poquito más, así que qué gusto de estar aquí. Qué bueno, y aprovechamos de su presencia y de esta invitación que le hicimos y que usted la aceptó, ingeniero, porque el gobierno central se apresta a enviar un proyecto de código orgánico, se lo ha denominado, de la economía social del conocimiento, la creatividad y la innovación. Para no hacerlo muy largo el título, se llama Ingenios. Pero para ello se necesita, se manifiesta ya en los borradores que conocemos de este proyecto de código, que haya centros o infocentros en el mayor número posible distribuidos en todo el país. La capacidad del Ecuador, el desarrollo tecnológico de nuestro país, la capacidad del ser humano, va a permitir que este código sea realidad. ¿Cómo se lo debe esperar? Bueno, en este momento es posible que sea una realidad, porque ya vemos casos
en los infocentros de personas que utilizando la tecnología han montado su propia empresa. Acabo de investigar un caso la semana pasada maravilloso, muy cerca de Quito, de una señora que aprendiendo a usar la computadora porque no sabía, una persona que vive en un área rural, comenzó a aprender a manejarla, después comenzó a investigar y ahora ella hace figuras en Fomix, en este material tan dúctil, tan maleable, y tiene su propia empresa. De estos casos ya hay muchos en el Ecuador. ¿Gracias a los infocentros? Gracias a los infocentros. Y esto no hubiera sido posible no solamente por los infocentros. El infocentro es una etapa más del romper el analfabetismo digital. Lo primero que hubo que hacer era sembrar al país de fibra óptica. Esta fibra óptica, estas carreteras que no se ven, estas marañas que están o debajo o encima de la tierra en postes. Y para darle solamente una cifra a la ciudadanía, cuando empezamos en el gobierno había 3.500 kilómetros de fibra óptica y al cerrar mi gestión ya existían 35.000 kilómetros de fibra óptica, es decir, todo el Ecuador enmarañado en una red de conocimiento potencial. Pero todavía no es suficiente, ¿no? Todavía no es suficiente, falta un poco más, entiendo que se ha avanzado en este tema. Después de eso se puso las herramientas tecnológicas, es decir, primero la carretera, después, ¿en qué vamos a enchufar esa gran carretera del conocimiento? En computadoras. ¿Cómo hacemos si las computadoras son inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas rurales, ciudadanos pobres, ciudadanos que no tienen, a veces le tenían hasta miedo a una computadora? Entonces creamos los infocentros, que es todo un ecosistema, donde hay alguien que le explica, donde hay alguien que con paciencia les lleva a los niños, a los adultos mayores. La tercera fase ya es la fase de la innovación, que es a la fase que vamos, la fase de la productividad, la fase de mejorar nuestra vida a través de las tecnologías de la información y comunicación. Y obviamente habrá que seguir montando infocentros. Nosotros dejamos 491 infocentros, habrá que seguir montando hasta que haya uno en cada junta parroquial, un gobierno parroquial por lo menos, y habrá que ir gestionando el conocimiento a través de esta herramienta. La herramienta es la base, el conocimiento es el objetivo final. Dos inquietudes. La una relacionada con la fibra óptica, porque hace poquito nada más Rafael Roldán nos contaba parte de la historia que se tuvo que superar para traer la fibra óptica al país. Pasaba, decía él, por frente de Santa Elena, pero para llevarlo a Punta Carnero había que hacer no solamente la gestión, sino tener una verdadera política de Estado para que eso se pueda facilitar. Ya está en territorio, ya está en el país, falta todavía algunos puntos por llegar a esta fibra óptica. ¿Por qué no ha llegado todavía? Bueno, Rafael lo ha dicho claramente, era falta de gestión público-privada. Es decir, no todo lo tiene que hacer el Estado o no todo lo tiene que hacer la empresa privada. La empresa privada muchas veces se siente temerosa de hacer cosas si no es apoyada por un Estado o por un gobierno. ¿Cómo usted invierte si no sabe que en el Ecuador hay la seguridad para invertir? Ajá. Eso es una realidad, eso es una verdad. Durante nuestra administración hubo la confianza para poder invertir y hubo un cable submarino más que ya en estos momentos está conectado y en pruebas cerca de la ciudad de Manta, que atraviesa todo el Océano Pacífico y se conecta. Este siguiente cable permitirá al Ecuador no quedar atrás de la tecnología y poder alimentar toda esta tecnología que viene, toda esta información que viene también con esta tecnología de afuera del país, y permitirá que el Ecuador por los próximos 10 o 20 años tenga la suficiente conectividad internacional. Pero esto es un tema de confianza. Los empresarios confían en la palabra de un ministro, confían en la palabra de un gobierno y hacen esta inversión millonaria. El Estado también, en otras cosas, la hace, como en el caso de las hidroeléctricas, y esta conjunción público-privada de buena manera, de manera armónica, hace que sea posible el desarrollo de un país. Esa es una virtud. Y lo otro, el analfabetismo digital, que usted lo pronunció hace un instante y que además nosotros lo hemos puesto como presentación de este segmento. ¿Cuánto analfabetismo digital todavía tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas? Bueno, la última estadística registrada a principios de este año registraba un 14% de analfabetismo digital, debe estar un poco menos, pero cuando empezamos el gobierno había más del 30% de analfabetismo digital. Es decir, hemos bajado, de acuerdo al informe del señor presidente de la Nación, hemos bajado 19 puntos en analfabetismo digital, que es muy bueno, no es perfecto. Hubieron planes muy agresivos, hoy estos planes, algunos han continuado y otros no. ¿Cómo cuáles? Hubo un plan de aulas móviles, que eran camiones con tecnología que iban a los pueblitos. Decidimos implementar esta tecnología, eran camiones que se conectaban por satélite, el satélite era un poco costoso, pero
Eso versus no hacer nada en esos años era la disyuntiva. Ese plan ya se terminó porque en este momento ya, donde antes había aulas móviles, en esa mayoría de sitios ahora hay infocentros o ya hay fibra óptica para conectar al Internet. Pero es un plan que en su momento dio un resultado muy positivo. Y yo creo que estos planes tienen que irse innovando, tienen que encontrarse otros planes que hagan que haya un desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, en países como Colombia, los ciertos entes públicos, los ciudadanos, funcionarios públicos, trabajan un día a la semana en su casa. Entonces evitan contaminación para venir al sitio de trabajo, son supervisados por sus líneas de control. Pero qué interesante alternativa, es ¿no? muy interesante, y entonces eso es un uso de la tecnología que nos hace más productivos. Y en el caso que yo he conversado, porque tengo también, gracias a Dios, una asesoría en Colombia, al Ministerio de Tecnologías de Información en Colombia en este momento, y he conversado con los ciudadanos, los funcionarios del ministerio, del MINTIC, y me dicen, mire, qué gusto, porque yo soy madre, tengo una hija pequeña y hago mi trabajo, le reporto por alguna aplicación a mi supervisora, cumplo un objetivo que me lo he trazado este día y este día no voy, tengo este día para no ir al sitio de trabajo porque el trabajo lo puedo hacer en mi casa. Entonces, todo ese tipo de cosas ya hay que irlas, van avanzando, evolucionando, ¿no? No teníamos antes los problemas de tráfico que son caóticos en ciudades grandes como Quito, no teníamos problemas de ciberbullying, que son cosas nuevas que han salido, sí, ¿no? Y esos son problemas que tendremos que ir combatiendo y mejorando también nuestra vida a través de las tecnologías de información y comunicación. Pero como lo decíamos hace un instante cuando conversábamos con Rafael Roldán, tampoco que nos vayamos al otro extremo en no salir de casa y en olvidarnos del mundo y meternos tan solo en la máquina. En eso hay que tener por siempre mucho cuidado. El número de computadoras que existen en el país, el número de instrumentos tecnológicos, ¿también abona para que vaya disminuyendo el nivel de analfabetismo digital en el Ecuador, ingeniero? Por supuesto que sí. Abona en mucho el número no solamente de computadoras, no solamente de equipo tecnológico, también el número de celulares inteligentes. Y se diseñó una política en la cual los smartphones o celulares inteligentes, que prácticamente es una computadora en la mano, chiquitico, puedan ser lo suficientemente accesibles a la población para que no tenga uno que comprarse una computadora, sino que desde un terminal, de una tablet o de una phablet o de un teléfono inteligente, de costo adecuado, de costo medio o bajo, pueda la persona realizar ciertas actividades, por ejemplo, comprar un pasaje, pagar los impuestos, hacer una serie de cosas que evite que se traslade y haga una larga fila y facilitar la vida de los ciudadanos. No solamente son las computadoras. En este momento la tendencia mayor es hacia los dispositivos móviles y el gran desafío es lograr que los dispositivos móviles tengan un costo que permita que la mayoría de los ciudadanos accedan a él. Este es un desafío importante, los costos han ido bajando, la tecnología ha ido mejorando. Hoy en día en un terminal de gama media podemos hacer casi todas las transacciones sin ningún problema, pero esto tiene que seguir evolucionando y el gobierno y el Estado tienen que seguir tratando de impulsar a que esto se dé, lejos de hacer una política quizás que sea de restringir, más bien de permitir, porque esto se multiplica varias veces en el beneficio y en el bienestar ciudadano. Porque hace algunos meses se dijo no computadoras o no teléfonos móviles en el colegio, por ejemplo, pero claro, porque se pensaba que iba a haber un mal uso. Pero todo depende de la instrucción, de la orientación que se le dé al chico para que esos instrumentos sean más bien de buen uso, buen aprovechamiento en la educación. El uso de los aparatos, de lo que ustedes conocen, ingeniero, es el óptimo porque muchas veces caemos en la tentación de comprar un aparato que apenas lo sabemos manejar porque está de moda. ¿Ha habido una medición, ha habido recomendaciones importantes para que se justifique la compra de un aparato que no cuesta centavos, cuestan cientos de dólares? Este es un tema de educación, nuevamente. Entonces, en educación nosotros hicimos 3 programas. El programa de Infocentros, que ya lo hemos hablado y lo conocen bastante bien los ciudadanos y ciudadanas. Teníamos el programa de conectividad escolar, es decir, el ministerio que estaba a mi cargo se encargaba de equipar las escuelas y colegios con computadoras y con internet y con programas y aplicaciones dedicados a la educación. Y el tercer programa era el de aulas móviles, donde se daba una inducción muy rápida sobre el uso de las tecnologías. Entonces, no todo es poner la tecnología. En estos 3 programas
todo era complementario y todo era un programa completo y complejo de adaptación y de información hacia el ciudadano. Yo le doy solamente un ejemplo. A ver. En los infocentros hay una herramienta clave que es el administrador del infocentro o administradora. Esta persona es una persona vital, maravillosa, está en territorio. Primero pertenece al territorio. Por política, dijimos, esta persona, si está en el Retiro, en la provincia del Oro, el infocentro, esa persona tiene que ser del Retiro. Claro, para que conozca además conoce su comunidad. A la gente. Sí. Segundo, es la mejor capacitada de todo el área, se hacía un proceso de selección. Y tercero, esta persona administra todo el tiempo de acuerdo a las necesidades del infocentro. Abre, no necesariamente abre a las 8 y cierra a las 4. A veces hay poblaciones de pescadores, por ejemplo, que salen a pescar y regresan recién al mediodía o en la tarde, entonces abre desde esa hora hasta las 9 de la noche. Y estos horarios eran de esta forma flexible. Pero lo más importante, lo más interesante, si esta persona ve que está vacío el infocentro y los niños están jugando, les deja jugar. No les prohíbe. No, porque jugando también se aprende. Pero si están jugando y hay niños esperando para hacer sus deberes o para hacer un trabajo de investigación, les dice, bueno, niñito, levántate por favor porque tu compañero quiere hacer su deber. Y de esto sacamos una estadística que la presentamos a nivel del gobierno y la estadística nos resultó muy interesante y decía que la gran mayoría de personas que usaban las TICs en el área rural la utilizaban para investigar, para capacitarse, para informarse, para leer correo electrónico y en quinto o sexto lugar para distraerse, que es una información contraria a lo que está pasando en el mundo. Sí. Y nosotros quedamos muy satisfechos con esta estadística porque dijimos, está funcionando lo que habíamos diseñado. Entonces, el gobierno, el Estado, debe propender a que haya este tipo de políticas porque estas políticas finalmente hacen que el ciudadano utilice las tecnologías de información y comunicación para cosas buenas. Porque todo se puede usar para cosas buenas o para cosas malas, ¿no es cierto? Se dijo hace un instante acá, no es la máquina, es el ser humano el que le hace bien o mal a esa herramienta. De la experiencia en el ministerio, ingeniero, ¿cuáles son las zonas en donde se dificulta este trabajo en materia de tecnología, de desarrollo de la computación, por citarlo de alguna manera? Bueno, por lo general las zonas que se determinaron en los estudios fueron zonas donde haya problemas, primero, de ruralidad. Es decir, la ruralidad ya es un problema. Es decir, el ser urbano tiene acceso a las tecnologías. Usted ve las estadísticas, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Puerto Viejo, tienen acceso. Hay cybers. Pero ya usted se va un poquito más lejos, sale de las ciudades grandes y ya tiene problemas serios en conectarse. Entonces, grave problema que lo diagnosticamos en el año 2007, la ruralidad. Segundo problema, ¿Servicios básicos de la pronto, ubicación, como la luz? La ubicación, no, más bien ahí el Ministerio de Electricidad hizo un trabajo maravilloso para equipar con electricidad, que había algunas aulas sin electricidad antes de que nosotros lleguemos. Hubo una gran coordinación entre el compañero ministro de Electricidad y quien habla. El segundo problema era la dispersión geográfica. Es decir, mientras más dispersión hay, es más difícil llegar. O sea, si hay una comunidad más pequeña y más alejada, esa comunidad más pequeña y más alejada tiene menos posibilidad de tener tecnología que la que está más cerca y es más grande. Así es. Y la tercera era una barrera de edades. ¿Así? Sí. Las personas que utilizan nativamente las tecnologías de comunicación e información son por lo general personas de escuela hasta menos de 30 años. Ya las personas de más de 30 años ya se resisten porque no son lo que se denomina en todos los libros los nativos digitales. Entonces entramos a combatir esos tres y logramos finalmente que haya el programa para tener un infocentro en cada junta parroquial, un infocentro en cada zona, así sea una población de menos de 5.000 habitantes, y programas de capacitación para adultos mayores y niños muy pequeños. Entonces con eso se combaten las tres cosas, pero siempre en telecomunicaciones hay una gran realidad. Donde está más lejos es más difícil llegar. ¿Hay necesidad de esta ley? Hay necesidad de esta ley porque creo que esta ley va a permitir que se enfoque el Estado en la importancia de que las tecnologías de información y comunicación se migren hacia el conocimiento, hacia la información, hacia el bienestar ciudadano.
Hacia donde realmente se requiere. Claro, porque las tecnologías por sí solas, como usted lo ha dicho, las tecnologías por sí solas pueden servir para mucho o pueden no servir para mucho. Muchísimas gracias al ingeniero Jaime Guerrero, quien fuera ministro de Telecomunicaciones, por habernos compartido en estos minutos importantes reflexiones sobre lo que significa el desarrollo de la tecnología en nuestro país, el analfabetismo digital que va disminuyendo y el compromiso de cada uno de nosotros de ser siempre mejores que las máquinas. Las máquinas no nos cambian, nosotros transformamos a las máquinas. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a usted. Nos despedimos de ustedes también, señoras y señores. Esto ha sido Diálogo. Lo hemos llevado a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. La radio, la televisión y el internet. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.